verdad es que los niños héroes, con todo y que son icónicos y que nos reflejan mucha valentía que muchos mexicanos tenemos, pues la verdad creo que nos contaron durante mucho tiempo pues una novela, una bonita novela. Pero para que nos desmitifique la historia de los niños héroes, ¿quién mejor que el historiador Alejandro Rosas, que escribió un libro maravilloso sobre los mitos de la historia? Y uno de los capítulos es precisamente los niños héroes. Alejandro, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, rómpenos el corazón, porque todos los que creímos aprendiéndonos estas bonitas poesías y que creíamos que Juan Escutia realmente había agarrado la bandera y se había aventado para que no lo agarrara el enemigo, etcétera, pues ni tan niño ni tan aventado, ¿no? Mira, lo primero que habría que decir es que sí existieron, o sea, eso no cabe ni la menor duda. Muy bien. O sea, estos 6 muchachos que murieron ese día sí eran cadetes y sí murieron ahí defendiendo el castillo. Entonces, llamarlos niños héroes, pues eso es como muy de la historia oficial. Yo considero que no eran niños, el más joven tenía 14, Juan Escutia tenía 20, pero bueno, no importa tanto eso. Héroes sí, porque ellos tenían la posibilidad de irse a sus casas a retirarse porque no tenían experiencia en combate, y el director del colegio militar les dijo: pues ustedes no tiene caso que se queden aquí porque van a morir, va a estar difícil la batalla, váyanse. Y estos 6 muchachos, junto con otros 50 cadetes, se quedaron a defender el castillo. Y junto a esos, digamos, 56 cadetes, había cerca de otros 800 soldados mexicanos. Todos ellos defendieron la posición el 13 de septiembre de 1847, y al final del día había cerca de 700, 800 muertos. Es decir, no solamente es el sacrificio de los 6. Ahora, lo que sabemos claramente es que Juan Escutia no agarró la bandera, ni estaba borracho, ni se resbaló y se agarró de ahí y se cayó. Nada de eso, lo de la bandera no sucedió. Esa fue una creación después, en la época del Porfiriato, para darle más heroicidad al momento, pero evidentemente Juan Escutia sí falleció peleando, defendiendo el castillo, pero lo de la bandera no. Siempre se nos dijo que se había envuelto la bandera para evitar que cayera en manos enemigas, pero pues la bandera cayó en manos enemigas. De hecho, el propio ejército norteamericano arrió la bandera del castillo, se la llevó y la regresaron hasta ya entrado el siglo XX. Ahora, ¿por qué, digamos, toda esta discusión? Yo creo que el problema es que en vez de que se conmemore hoy la batalla de Chapultepec o del castillo y se dé recuerdo de todos estos 600, 800 hombres que fallecieron, todo se redujo nada más a los niños héroes defendiendo Chapultepec. Creo que ahí es donde está el error de toda esta historia. Y además también, fíjate cómo se manipula la historia. Un siglo después de la gesta de los niños héroes y de toda esta batalla, en marzo de 1947, el presidente Truman hizo la primera visita oficial a México, a la Ciudad de México. Entonces él, muy quitado de la pena, va al obelisco dedicado a los niños héroes, que está dentro de Chapultepec, sí. Uno chiquito que está al pie del cerro, y pues ya sabes cómo son los gringos, muy quitados de la pena, y entonces llegó con una corona de flores y dijo: un siglo de rencillas se borra con un minuto de silencio. Uy, para como somos de jarritos de Tlaquepaque los mexicanos, sí, desgarre las vestiduras, ¿cómo se atreve? Si hace 100 años nos quitaron el territorio, malditos gringos, bla, 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 bla. Tanto enervó a la sociedad esa declaración, que esa noche de 1947 los cadetes del colegio militar fueron por la ofrenda que dejó Truman y se la botaron en la embajada. Como quiera que haya sido, Truman se va a Estados Unidos, se regresa, y entonces, para exacerbar el nacionalismo mexicano, curiosamente, como suele suceder en México, que todo es curioso aquí, resulta que a las 2, 3 semanas encuentran una urna con los restos de los niños héroes. Así, a 8 columnas se descubrieron los restos de los niños héroes. Y haz de cuenta, la urna era prácticamente 6 restos óseos, con su ADN, credencial de lector, árbol genealógico, yo soy Juan Escutia, yo soy Juan de la Barrera, etcétera. Ajá. Los historiadores dijeron, algunos, que pues que no era posible porque ese día murieron 800, o sea, claro, nadie se encargó de recoger 6 cadáveres nada más, eran 800, tuvieron que quemar cadáveres y demás. Entonces, pero Alemán, el presidente, decretó que sí eran los restos de los niños héroes y les mandó construir el famoso altar a la patria, que es este monumento
que es el de las antorchas, construido en 1952, y ahí sepultó esos huesos que se encontraron, que seguramente eran de combatientes del momento, pero de ningún modo de los niños héroes. Así que lo que vivimos a partir de 1947 es un fraude óseo. Ahí, en el altar de la patria, no están los niños héroes. Alejandro, pues tu libro es maravilloso, lo describe perfectamente, sobre todo este capítulo que es justamente para decirnos, bueno, está muy bonita, es una historia romántica, es una historia que nos hace creer que durante mucho tiempo nos tuvimos que aprender los nombres de los 6 niños héroes, hay una colonia aquí en la ciudad que tiene todos los nombres, pero hasta ahí, nada más. Claro, y claro que hay que reconocerle a todos esos combatientes que murieron, o sea, sí merecen un recuerdo de gloria y un sepulcro de honor, pero hasta ahí, o sea, la propia realidad es la que te permite reconocerles esa heroicidad y esa generosidad, porque te digo, los chavos no tenían por qué estar peleando ahí y decidieron voluntariamente quedarse a defender su colegio y desde luego a la patria. Más que ese ejemplo creo que no hay que decir, todo lo demás es parte de una historia oficial que nos ha hecho mucho daño. Alejandro Rosas, historiador, muchísimas gracias, como siempre, muy buenas noches. Dianey, un saludo y un saludo a tu público. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está, ahí está. Usted, ya sabe la verdadera historia de los niños héroes, si aún así sigue creyendo en ellos, me parece muy bien, aunque hay otros 800 que también celebrar el día de hoy.